Lo que más me aterra en esta vida es que alguien me pregunte por mi padre. Esas simples palabras son como un clavo oxidado, perforando mi columna vertebral, obligándome a bajar la mirada por puro instinto ante cualquiera. Soy Lucía, una chica criada en la soledad de un hogar roto, marcada por una maldición invisible. En mis recuerdos más amargos, aquel hombre al que debería llamar padre no fue más que un cobarde que robó el dinero de supervivencia de sus propios compañeros mineros, abandonando a su mujer y a su hija para huir en la oscuridad. Por su culpa, mi madre pasó toda su vida lavando platos en cocinas de mala muerte. Aún recuerdo sus manos, hinchadas y agrietadas por la sosa cáustica, sangrando silenciosamente cada invierno. Por su culpa, nunca pude estrenar un uniforme escolar, y los niños del barrio me señalaban llamándome la semilla del diablo. Por eso, cuando Mateo, mi novio, me propuso viajar a su pueblo natal para conocer a sus padres, un complejo de inferioridad casi asfixiante se apoderó de mí. Mateo es oficial de policía, un hombre íntegro, luminoso, como un rayo de sol que sentía que no merecía atrapar. Lucía, mis padres son muy buenas personas, llevan meses deseando conocerte, me dijo con esa sonrisa honesta, mientras me ayudaba a cargar mi gastada bolsa de viaje en la estación. Yo solo asentí, apretando el borde de mi chaqueta, con las palmas sudorosas. Dentro de esa bolsa llevaba un regalo sencillo, pagado con los ahorros de 3 meses de mi humilde sueldo. Era mi única armadura para proteger la poca dignidad que me quedaba. El viaje hacia San Miguel de las Piedras fue largo y sofocante. El olor dentro del viejo autobús era insoportable, una mezcla de gasolina barata y sudor rancio. Cuando los frenos chirriaron al llegar a la terminal, las puertas se abrieron de golpe, y una bofetada de aire ardiente y polvo del desierto me golpeó el rostro. Aún no había puesto un pie en tierra firme cuando de repente un rugido ronco estalló en el aire, como un trueno partiendo el cielo seco. «¡Atención todos! ¡Firmes!». Me encogí por el terror, escondiéndome instintivamente detrás de la espalda de Mateo. Lo que vi a continuación fue una escena tan grotesca que se grabaría en mis pesadillas para siempre. A ambos lados de la polvorienta salida de la estación formaban 2 filas oscuras. Eran 30 hombres, hombres rudos, de más de 50 años, vistiendo ropas desgastadas, con la piel curtida por el sol y cicatrices que cruzaban sus rostros. Sus miradas eran afiladas, casi salvajes, clavadas directamente en mí, y sobre sus cabezas sostenían una enorme pancarta de tela roja, de unos 10 metros de largo. Las letras, pintadas en un blanco crudo, parecían gritarme: «Una calurosa bienvenida a casa para la hija de nuestro capitán Alejandro». En ese instante el mundo entero se detuvo. Cientos de pasajeros en la estación frenaron en seco, mirándome con una mezcla de confusión y miedo. Mi mente estalló. Alejandro. El capitán Alejandro. Ese era el nombre del prófugo. El nombre que me había condenado a la vergüenza durante 26 años. Ahora exhibido bajo la luz implacable del sol, expuesto ante todos. Si esta historia te está conmoviendo, por favor suscríbete a nuestro canal. Apoya a esta pequeña comunidad para que sigamos compartiendo relatos llenos de emoción y verdad. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es todo esto? Mi voz se quebró, perdiendo de golpe cualquier rastro de compostura que me quedara. Me giré hacia Mateo, con la respiración agitada, sintiendo como el sol implacable de San Miguel me quemaba la piel, mezclado con la vergüenza de saber que todos nos miraban. ¿Es esta la maravillosa familia de la que me hablabas, Mateo?, le reclamé, sintiendo las lágrimas de impotencia arañando mi garganta. ¿Me trajiste hasta aquí para exhibirme como un animal de circo en medio de la plaza? ¿Para que los acreedores de mi padre me humillen frente a todo el pueblo? Mateo palideció de inmediato. Trató de tomar mis manos, tropezando con sus propias palabras, abrumado por la situación. «Lucía, por favor, cálmate. No es lo que piensas. Ellos solo están demasiado emocionados».
pero la ira y el miedo ya me habían cegado por completo. «Terminamos, Mateo», le grité, dando un paso hacia atrás. «No voy a soportar esta humillación. Me largo de aquí ahora mismo». Me di la vuelta para huir hacia la estación, pero un hombre dio un paso al frente, bloqueando mi camino. Era inmenso. Llevaba un sombrero de paja deshilachado y una cicatriz profunda le cruzaba desde la ceja hasta la comisura de los labios, dándole un aspecto feroz, casi salvaje. Sus manos, gruesas y cubiertas de callosidades negras, apretaban el mástil de la pancarta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Me miró fijamente desde su altura. Sus labios temblaron durante unos largos y agonizantes segundos, antes de que lograra articular una frase ronca que me heló la sangre. «Tiene los mismos ojos. Es la viva imagen de nuestro capitán». «No lo llame así», rugí, sintiendo que el pánico me asfixiaba. «No me importa qué clase de deudas horribles les haya dejado. Yo no tengo su dinero». Esperaba violencia, insultos, un linchamiento público, pero no hubo nada de eso. Aquellos 30 hombres, en un silencio sepulcral, se movieron al unísono, cerrando filas. Formaron un grueso muro de carne a nuestro alrededor. No era una postura amenazante, sino extrañamente solemne, como una custodia desesperada y silenciosa. Mateo se acercó a mi oído y me suplicó en un susurro desesperado. «Lucía, acompáñame a casa. Solo te pido eso. Mis padres nos están esperando. Si después de hablar quieres irte, te juro por mi vida que yo mismo te llevaré de regreso». Al ver la súplica honesta en sus ojos y rodeada por aquella impenetrable muralla de hombres, supe que no tenía escapatoria. Apreté los dientes y asentí, resignada a caminar hacia mi propio calvario. El trayecto hacia la finca de la familia de Mateo fue surrealista, casi como una escena sacada de una película sobre cárteles de la frontera. Los 30 hombres montaron en sus motocicletas, escoltando nuestro pequeño vehículo por delante, por detrás y por los lados. El rugido ensordecedor de los motores levantaba nubes de polvo ocre, despertando a la mitad de San Miguel de las Piedras a nuestro paso. Llegamos a una casa de adobe, antigua pero bien cuidada, a las afueras del pueblo. En la entrada, una mujer de unos 50 años esperaba nerviosa. Llevaba un vestido azul obscuro, claramente nuevo, pero lo apretaba tanto con sus manos que la falda estaba llena de arrugas. Era doña Elena, la madre de Mateo. Al bajar del auto, no me saludó con la cortesía habitual de una suegra. En lugar de eso, corrió hacia mí y me agarró las manos con una fuerza desesperada. Dios mío, qué manos tenía. Estaban marchitas, ásperas como lija, con un tono grisáceo y restos de polvo de carbón incrustados bajo las uñas que el agua jamás podría borrar. Me miró y gruesas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Hija mía, cuánto has sufrido, cuánto han padecido tú y tu madre todos estos años», sollozó. Mi corazón se encogió. Esa mirada de lástima, esa compasión gratuita era exactamente de lo que llevaba huyendo toda mi vida. Retiré mis manos con brusquedad, casi con orgullo herido. «No doy lástima, señora. Mi madre me crió muy bien», le respondí secamente, alzando la barbilla y caminé sola hacia el interior del patio. En el centro del patio empedrado crujía un asado monumental. Había mesas largas rebosantes de carne ahumada, tamales humeantes y botellas de tequila y mezcal. Pero lo perturbador era que ninguno de los 30 hombres que nos escoltaron tomó asiento. Entraron al patio, se quitaron sus sombreros polvorientos y se alinearon en perfecto silencio contra el muro de ladrillo cocido. 30 hombres, 30 pares de ojos clavados en mí, con una mezcla indescifrable de dolor y reverencia, como si estuvieran frente a un altar. El escrutinio me asfixiaba. En ese momento, se abrió una puerta de madera vieja y salió don Carlos, el padre de Mateo. Estaba en una silla de ruedas.
La manga izquierda de su camisa colgaba vacía y en su mano derecha le faltaban 2 dedos. Al verme, aquel hombre recio, destrozado por la vida, rompió a llorar como un niño. Levantó su mano mutilada e hizo una seña a los hombres del muro. ¿Qué esperan? Sírvanle a la niña. Ese fue mi límite. Me puse de pie de un salto, empujando la silla hacia atrás con violencia. El olor a carne asada me revolvía el estómago. Me parecía una burla cruel. «No tengo hambre», grité. «Don Carlos, señora Elena, iré al grano. Sé perfectamente lo que hizo mi padre, el capitán Alejandro. Sé que robó y huyó». Metí la mano temblorosa en mi bolsa y saqué mi vieja libreta de ahorros, azotándola contra la mesa de madera. «Aquí está todo lo que tengo. Sé que no es suficiente para pagar lo que él les quitó, pero firmaré pagarés, haré lo que sea. Solo les ruego que dejen de acosarnos con esas pancartas y esta humillación. Antes de continuar con mi historia, me encantaría saber algo de ti. ¿Desde qué ciudad del mundo me estás escuchando ahora mismo? Déjamelo saber en los comentarios, te estaré leyendo». Un silencio sepulcral, espeso como la niebla, cayó sobre el patio empedrado. Ninguno de los 30 hombres dijo una palabra. Se miraron entre sí, abatidos, y Diego, el gigante de la cicatriz, se cubrió el rostro con sus manos rudas, mientras sus enormes hombros comenzaban a temblar. Estaba llorando. Aquel hombre que parecía tallado en piedra estaba llorando. «Lucía, siéntate. Escucha a mi padre hasta el final». La voz de Mateo sonó grave, casi autoritaria. Puso sus manos sobre mis hombros y me obligó a sentarme, mientras don Carlos acercaba su silla de ruedas hasta mí. El anciano mutilado no tocó mi libreta de ahorros. Con su única mano, extrajo de su chaqueta un enorme sobre hecho de cuero de toro, pesado, desgastado por los años, y lo depositó temblando sobre mi regazo. «Hija mía», dijo con una voz ronca que parecía salir desde el fondo de una mina, «esto no es un cobro. Este es un pequeño obsequio de tus 30 hermanos mayores. Es tu dote de bodas». «No lo quiero», grité instintivamente, retrocediendo como si el cuero me quemara. En el forcejeo, aparté el sobre con violencia. La vieja atadura se rompió y el contenido se derramó como una cascada sobre el suelo de tierra. Miles y miles de pesos, billetes viejos, nuevos, arrugados, manchados de sudor y tierra, se esparcieron bajo el sol. Pero no fue el dinero lo que me robó el aliento. Entre los billetes cayeron varios papeles amarillentos. Mis ojos se clavaron en uno en particular. Sus bordes estaban carcomidos y la superficie estaba cubierta por manchas oscuras, resecas, que parecían lodo o sangre antigua. Mi mano comenzó a temblar incontrolablemente. Era un certificado oficial de mártir. Aunque la foto en blanco y negro estaba borrosa por el daño, lo reconocí al instante. Era él, el hombre al que había odiado hasta la médula durante toda mi vida. El mundo entero pareció detenerse, dejándome atrapada en un vacío ensordecedor. Me quedé clavada en la silla, con la vista fija en ese trozo de papel maldito. Ahí, impreso con letras solemnes, estaba el nombre de mi padre, Alejandro, y sobre él un sello rojo del gobierno que ardía en mis retinas. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaron esta falsificación? Mi voz era un hilo, un susurro roto. Acerqué mi mano para recoger el papel, pero mis dedos se encogieron, aterrorizados de tocarlo. «No es falso, niña», susurró don Carlos, señalando una pequeña libreta forrada en piel negra que había caído junto al certificado. «Abre esa libreta. Es el libro de contabilidad de nosotros 30, durante los últimos 22 años». Como si hubiera perdido el alma, extendí la mano, obedeciendo de manera mecánica, y abrí la tapa crujiente. Como si hubiera perdido la voluntad sobre mi propio cuerpo, abrí aquella pequeña libreta de piel negra. Las páginas estaban amarillentas, arrugadas por la humedad y el tiempo.
En la primera página, escrita con una letra tosca y temblorosa, se leía 7 de marzo de 1994. Nuestro capitán, Alejandro, fue sepultado vivo en el pozo número 2 de San Miguel por salvarnos la vida a los 30. Esta deuda de sangre juramos pagarla en esta vida y en la siguiente. Mis ojos saltaron a la segunda página. Año 1995. Carlos dona 500 pesos. Diego dona 300 pesos. Tercera página. Año 2000. Hemos buscado a la viuda y a la pequeña Lucía por 3 estados, sin éxito. Cada página, cada maldita página, registraba los nombres de esos 30 hombres. Estaba escrito cómo habían escarbado con sus propias manos, con las uñas destrozadas, en las ruinas de la mina para encontrar una prueba de la verdad. Cómo habían soportado las amenazas de muerte de los matones del dueño de la mina. Diego, aquel gigante de la cicatriz, ya no pudo contenerse. Cayó de rodillas frente a mí, llorando con un aullido desgarrador que hizo eco en las paredes del patio. Esa noche, todos estábamos trabajando en el fondo del pozo negro. Comenzó a relatar con la voz ahogada en llanto. Es el capitán Alejandro quien se dio cuenta de que las vigas de soporte de madera estaban crujiendo. Él estaba cerca de la salida. Él podría haber corrido. Dios sabe que podría haberse salvado solo. Diego se arremangó la camisa de franela, revelando un brazo cubierto por una monstruosa red de cicatrices por quemaduras y cortes. Pero no lo hizo. Se dio la vuelta y volvió al infierno. Puso sus propios hombros y su espalda contra la viga principal que se estaba rindiendo. Nos gritó con todas sus fuerzas, escupiendo polvo de carbón. «¡Corran, maldita sea! Todos tienen hijos esperándolos en casa. ¡Corran!». Las palabras de Diego golpeaban mi pecho como piedras afiladas. Nosotros logramos salir, Lucía, pero el capitán no. La montaña se tragó su cuerpo. Nunca pudimos recuperar ni siquiera sus restos completos. Mi visión se volvió completamente borrosa por las lágrimas. Durante 26 años, mi madre y yo nos habíamos mudado más de 15 veces, huyendo de los matones, de los cobradores, de las miradas llenas de asco. Estaba harta de agachar la cabeza, harta del estigma. Me dejé caer de rodillas sobre la tierra, aferrando a aquel certificado manchado contra mi pecho. «Entonces, ¿por qué?», grité con la poca voz que me quedaba. «¿Por qué todos decían que había robado el dinero del fondo de emergencia y había huido? ¿Por qué los vecinos me escupían llamándome la hija del ladrón?». Don Carlos frotó sus ojos enrojecidos y me respondió lleno de amargura. «Necesitábamos limpiar su nombre, hija. El dueño de la mina era un hombre poderoso y corrupto. Para evitar pagar las indemnizaciones a las familias de los heridos, inventó la mentira de que Alejandro robó la caja fuerte y causó la explosión que derrumbó la mina». El anciano miró a los hombres que permanecían en silencio junto al muro. Nosotros 30 éramos solo pobres peones. Algunos quedamos lisiados de por vida. Otros fueron encarcelados por protestar. No nos atrevimos a ir a buscar a tu madre en aquel entonces, por miedo a que los hombres del patrón desquitaran su furia contra ustedes. Así que decidimos callar. Sobrevivimos trabajando como mulas de carga, lavando platos, limpiando calles. Ahorrábamos cada peso en esa libreta para pagar abogados, para viajar a la capital y presentar demandas año tras año. Don Carlos señaló la inmensa mesa llena de carne asada. En 22 años, ninguno de estos hermanos se sentó a comer un asado como este. Ninguno se compró una chaqueta nueva. Hicimos un pacto de sangre. Hasta que el nombre de Alejandro no quedara limpio ante la ley y hasta que no tuviéramos una dote digna para ti, no nos atreveríamos a mirar tu rostro. Mateo se arrodilló a mi lado y me abrazó con fuerza. «Mi padre es uno de esos hombres que sobrevivió gracias al capitán», me susurró. «Él te buscó durante 20 años. Cuando me gradué de la Academia de Policía el año pasado, me encomendó esta misión. Si te oculté mi verdadera identidad al acercarme a ti, fue porque temía que si te decía la verdad de golpe, tu corazón no lo soportaría. Quería que primero te enamoraras de mí, que confiaras en mí.
para luego poder decirte, mirándote a los ojos, que tu padre fue el héroe más grande que haya pisado esta tierra. Miré a mi alrededor, a esos 30 hombres que me rodeaban. Ya no me parecían una aterradora muralla de carne. Ahora frente a mí veía 30 lápidas silenciosas, 30 monumentos vivos tallados por el dolor y la lealtad. De repente, en un movimiento sincronizado que me robó el hálito, aquellos hombres curtidos por la vida, con rostros marcados por la tragedia, se quitaron sus desgastados sombreros, hincaron una rodilla en la tierra y bajaron la cabeza ante mí, una simple chica de 26 años. Niña de nuestro capitán, por fin te hemos traído a casa. Ese rugido ronco y quebrado destrozó de un solo golpe mis 26 años de sufrimiento. Me dejé caer en medio de los billetes esparcidos y la vieja libreta negra, y comencé a llorar con una fuerza que no sabía que poseía. Lloré por las manos ensangrentadas de mi madre, lavando platos ajenos. Lloré por todos mis años de juventud caminando con la cabeza agachada, tragándome los insultos. Pero sobre todo, lloré por aquel hombre que en la más profunda y oscura oscuridad subterránea sostuvo sobre sus hombros la esperanza de 30 familias. «¡Papá!», grité, pronunciando esa palabra sagrada que había estado enterrada en mi pecho durante toda mi vida. Resultó que él nunca me había abandonado. En el lugar donde mis ojos no podían verlo, él se había transformado en 30 padres diferentes, convirtiéndose en la armadura más impenetrable que este mundo podría haberme dado. Aquella noche nadie se fue a dormir. Mis 30 tíos, mis 30 padrinos, bebieron tequila hasta la madrugada. Me tomaron de las manos y me contaron historias olvidadas sobre mi padre. «A tu papá le encantaba el asado de cerdo», me decía Diego, riendo entre lágrimas. «Pero nunca se compraba un buen trozo. Decía que tenía que ahorrar para comprarte dulces. Y cantaba, Dios mío, cómo cantaba», añadía don Carlos. «Desafinaba terriblemente, pero nunca dejaba de hacerlo». Escuchaba, reía, y mis lágrimas no dejaron de fluir en toda la noche. A la mañana siguiente me levanté muy temprano. Fui a la cocina, donde doña Elena ya estaba preparando el desayuno. Me acerqué por detrás y abracé suavemente a esa anciana, cuya espalda estaba encorvada por el peso de la culpa y la responsabilidad de tantos años. «Mamá, déjame ayudarte». Llamarla mamá la hizo temblar violentamente y dejó escapar un sollozo reprimido, lleno de gratitud y alivio. Después del desayuno, Mateo me llevó a una colina árida en las afueras de San Miguel. No había un mausoleo lujoso allí, solo un pequeño montículo de tierra rojiza, rodeado de cactus, que había sido cuidado meticulosamente por 30 hombres durante 2 décadas. Frente a la tumba, había una cruz de madera de cedro grabada a mano. «Aquí yace el mártir Alejandro, el capitán», y en la parte inferior, erguida con honor por sus 30 hermanos. Me arrodillé sobre la tierra seca. Saqué de mi bolsillo un viejo encendedor cipo oxidado, el único recuerdo que tenía de él, y lo enterré suavemente junto a la cruz. «Papá», susurré. «Traje a Mateo a verte». Tomé la mano de Mateo, entrelazando nuestros dedos fuertemente. «Nunca más volveré a caminar mirando al suelo. Voy a gritarle al mundo entero que mi padre es un héroe». El viento sopló sobre la collina, agitando las espinas de los cactus, como si fuera el eco de la respuesta de aquel hombre. En el camino de regreso, publiqué una foto en mis redes sociales. En la imagen aparecía el certificado de mártir manchado de barro, junto a mis manos entrelazadas con las de Mateo. El texto era breve. A veces, el amor no es silencio, es solo que no sabe cómo expresarse. Gracias a ustedes, por devolverme a mi héroe. La luz dorada del atardecer bañaba la carretera frente a nosotros, pintando el horizonte de un color resplandeciente. Supe entonces que a partir de ese día, mi vida no tendría más sombras, porque ahora tenía la mirada de 30 padres atravesando el polvo del tiempo, cuidándome con ternura desde la distancia. Esa es sin duda la dote más valiosa que jamás tendré. Amigos, si esta historia tocó sus corazones hoy, por favor dejen un me gusta en los comentarios.
Su apoyo nos inspira a traerles más relatos inolvidables. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima historia. Gracias. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.